Amigos, un placer saludarlos. Un gusto que esté con nosotros aquí en Deportes, semana de draft de la NFL. Y en este caso continuamos con pues, los videos en relación a este tema, en el cual evidentemente pues, los mejores prospectos de la universidad, del fútbol americano colegial, están a disposición de los diferentes equipos de acuerdo al orden que se dictaminó por el rendimiento de los equipos de la campaña anterior y en el cual ahora van a estar eligiendo este próximo jueves en la ciudad de Cleveland, ya con algunas condiciones un poquito más normales de lo que es la situación del draft, a diferencia del año anterior con el tema del COVID, que ahorita persiste, pero ya con un poquito de más pues de situaciones que van cercanas a la normalidad. Nos enfocamos en uno de los principales drafts en este video en particular. Para muchos el mejor draft de todos los tiempos, y si no lo es el mejor, es uno de los mejores. De alguna manera hay también cierta similitud con la cuestión de los quarterbacks o múltiples quarterbacks, como se está dando a conocer ahorita, y en este caso en particular, en aquel 1983 había varios quarterbacks a disposición y al final de cuentas se fueron múltiples en la primera ronda. Similar a lo que va a pasar este año con Trevor Lawrence, con Zach Wilson, en este caso, podríamos poner ahí también, y para ser más precisos, de acuerdo al ranking, Trevor Lawrence de Clemson, Zach Wilson de Brigham Young, Justin Fields de la Universidad de Ohio, y el caso de por ahí Trey Lance, que son los que están en un ranking pues más alto, por decirlo de alguna manera, al igual que el caso particular de Mac Jones de la Universidad de Alabama. Entonces ahora nos enfocamos, amigos, a 1983, en este caso en particular, con ese draft de Nueva York, en ese entonces, como fue por muchísimos años, donde estaban a disposición todos estos elementos que observamos, algunos de ellos, ¿no? Dan Marino, el caso de Jim Kelly, el caso también de Todd Blackledge, Tony Eason y algunos otros más que estaban por ahí a disposición. Vamos a ir entonces recordando un poquito cómo se fue dando este orden, en donde el primer quarterback tomado, en este caso fue John Elway, de la Universidad de Stanford, en medio de todo tipo de polémicas, perdón, por la situación de lo que aconteció en este caso con Elway y con las decisiones de su papá, en el sentido de que no quería jugar en este caso, los Colts de Baltimore. Él de alguna manera amenazó por ahí en el hecho de jugar béisbol con los Yankees. George Steinbrenner, el legendario dueño de los Yankees, por muchos años, de hecho, incluso estuvo bastante interesado. Se hablaron de situaciones contractuales. El güey, de todas maneras, fue tomado por la organización de los Colts. En este caso, el GM de ese entonces, el señor Aquosi, que después tendría todavía una larga carrera, decidió no dejarse intimidar y tomó a Elway, aunque la familia Elway había dicho que no querían jugar con Baltimore, ¿no? Y después tratar de analizar algún posible trato, ¿no? Pero no, en medio de todos estos prospectos, el caso de John Elway, el caso particular de Dan Marino, el caso, reitero, de Blackledge de Penn State, el caso por ahí de Jim Kelly de Miami, Tony Eason de la Universidad de Illinois, y el caso particular de Ken O'Brien, que era de una universidad pequeña, California Davis, pero de todas maneras era un prospecto llamativo y atractivo en esa posición de quarterback. El güey siempre estuvo un pasito adelante, incluso del mismo Marino, para ser elegido primero. Y esto aconteció. Obviamente se dio un drama, una espera en cuanto a que si se iba a ir a jugar béisbol o no. Eventualmente hubo la situación de hacer un cambio, que es lo que lo llevaría a los, en este caso en particular, a los Broncos de Denver. A lo que voy con esto y que queremos mencionar, amigos, en este video, es que si bien los muchachos de ahora son excelentes jugadores de fútbol americano, realmente te das una cuenta, o no sé si nosotros seguimos atrapados en el pasado, que ves este tipo de prospectos y no sientes esa misma situación con algunos de estos jugadores en cuanto a que realmente su probabilidad de éxito en la NFL sea altísimo. Hay bastantes dudas, incluso con el mismo Lawrence como primer sembrado, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, esto es lo que hay ahora y eso es lo que sucedió en aquel entonces. Segunda selección del draft de 1983, mi jugador favorito de todos los tiempos. No lo pongo en esta forma en este draft porque o en este comentario, sino que él fue el segundo mejor, el segundo jugador tomado en este draft. Hablamos del corredor Eric Dickerson de la Universidad de MSMU, que después todos a los que nos gusta el fútbol americano
y el colegial también. Sabemos que esa universidad tuvo todo tipo de problemas, incluso recibió severos castigos años después, pero en el tiempo que Dickerson estuvo ahí principalmente, obviamente mostró todas sus cualidades y se convirtió en un súper prospecto para la NFL, en donde desde inmediato empezó a rendir, de hecho, pues con campañas iniciales NFL históricas. Dickerson tomado por los Rams, y evidentemente aquí sí no había ningún tipo de situación en cuanto a que sí iba a ser tal vez un quarterback segundo, tercero. Se hablaba de él, güey, y se hablaba de Dickerson, y ya después de ahí se iba a manejar absolutamente pues al resto de los jugadores. En este caso en particular, y siguiendo adelante con esta primera ronda histórica de este draft del 83, los Seattle Seahawks tomaron a Kurt Warner, el original Kurt Warner con C, corredor de la Universidad de Penn State. Él tuvo una buena carrera, llegó a ser parte incluso de equipos del Pro Bowl. Algunos de la vieja guardia lo recordarán. Él fue tomado en la posición 3 por los Seattle Seahawks. Los Broncos de Denver tomaron a Chris Hinton, guardia de la Universidad de Northwestern, que después sería parte del trato en el cual iría a el conjunto de los Colts de Baltimore para traer a John Elway a los Broncos. Y aquí es donde se pone interesante para la gente de nuestra región, amigos. Los Chargers tenían 2 primeras selecciones en ese draft de 1983. El talento era amplio y sus decisiones años después sabemos que a lo mejor fueron buenas, pero no las que tal vez pudieron haber sido, que hubieran aportado todavía más a la organización de los Chargers. Quinta selección del draft, tomaron a Billy Ray Smith, ¿sí? Que después muchos años estuvo trabajando en el área de prensa, en radio, en la vecina ciudad de San Diego, nosotros con base de trabajo aquí en Tijuana, Baja California, y Billy Ray Smith, sí, jugó muchos años con los Chargers, pero no fue el jugador de impacto, a diferencia de otros que están en este draft. Un jugador de muchos años, titular, pero no un Hall of Famer o un jugador de una dimensión auténticamente especial. Los Osos de Chicago tomaron a Jim Covert, que se convertiría parte de su equipo campeón un par de años básicamente después. Aquí es donde viene la siguiente polémica con la selección 7, Todd Blackledge de la Universidad de Penn State, del equipo que había sido recientemente campeón en el colegial con Joe Paterno. Blackledge fue tomado séptimo por encima de Eason, por encima de Kenny O'Brien y por encima principalmente de Dan Marino de la Universidad de Pittsburgh. Todos sabemos, Blackledge realmente no pudo realmente hacer mucho en la NFL con los Kansas City Chiefs. En la posición 8, Filadelfia tomó Michael Haddix. En la posición 9, los Houston Oilers tomaron al legendario tackle ofensivo Bruce Matthews, que después jugaría incluso con Tennessee. En este caso, él se convertiría en otro Hall of Famer de esta clase, que en este caso son en total 4, son 6 Hall of Famers que salieron directamente de este draft. En la posición 10, Gigantes tomó a Terry Kinard, que llegó a tener el estatus de jugador del tazón de los profesionales. En la posición 11, Tim Lewis con los Packers, Tony Hunter era el beisbolista, tomado por los Bills en el lugar 12, puesto 13, Detroit, James Jones, y llegamos a la selección 14, Jim Kelly. Jim Kelly fue tomado por los Bills, sabemos que no fue directamente a los Bills, jugó en la desaparecida USFL, en un contrato millonario que recibió con el equipo de Houston, eventualmente llegaría a los Bills y los llevaría a 4 supertazones de la NFL, jugador histórico, de un carácter tremendo, tremendo líder, tremendo brazo, y que en los años después de culminada su carrera se ha vuelto un ejemplo de vida, afrontando todo tipo de problemas de salud, principalmente súper golpeado por el tema de cáncer, pero aquí sigue, es un verdadero guerrero Jim Kelly, y además un extraordinario jugador. Llevar un equipo a 4 supertazones no es poca cosa, y por supuesto que merece estar en el Salón de la Fama. Kelly pensó que se iba a ir un poco antes, él había originalmente pensado, no quería ir a Buffalo por el tema del clima, pero curiosamente se fue Blackledge primero, por el tema a lo mejor de ser un jugador de mayor estructura, por el caso de lo de Penn State. En fin, el caso es que al final la historia se acomodó y los Bills tuvieron a su quarterback por varios años y con gran éxito. Puesto 15, amigos, siguiendo con este repaso de este draft del 83 histórico, aquí en Deportes lo que estamos haciendo es, le ofrecimos la perspectiva en nuestro primer video de lo que eran los prospectos, los quarterbacks de este draft. Ahora nos vamos con esto, que es más un poco en el tema del pasado. Tony Álvarez estará haciendo un video más muy centrado al tema de los Chargers, tanto en el presente como algo del pasado. Reiteramos, Tony Eason fue tomado por los Patriotas,
sería parte de ese tándem con Steve Rogan que llegarían al Super Bowl un par de años después, pero realmente nada que escribir a casa, una decepcionante carrera profesional para Tony Eason. Con Atlanta, Mike Pitts en el lugar 16, puesto 17, Cardenales de San Luis, en ese entonces tomaron a Leonard Smith, los Osos de Chicago tomaron a Willie Gold, que sería su receptor estrella un par de años después cuando ganaron el Super Bowl, así que también un draft sensacional para Chicago. Por eso hablaba del tema de los Chargers. Chicago tomó en el puesto 6 a Jim Corbett, Hall of Famer, y después tomó a Willie Gold en el puesto 18, que sería un jugador clave para un título. Ahorita voy con los Chargers. Posteriormente, en el puesto 19, Joey Browner fue tomado por Minnesota, esquinero que llegó a tener nivel de Pro Bowler, y aquí volvemos al tema de los Chargers. Gary Anderson, ¿se acuerdan de aquel corredor número 40? Él fue tomado en la puesto 20. Así que los Chargers, Billy Ray Smith, Gary Anderson, buenos jugadores, pero no de ese nivel que pudo haber llevado a tal vez aquella franquicia a un siguiente paso o a extender más tiempo lo que fue o aprovechar más el tiempo de lo que fue la carrera por parte de Dan Fouts. Aquí otra terrible decisión, no decisión, sino de alguna manera a lo mejor no leer más la situación actual de un equipo y no pensar en una fórmula que había dado éxito antes. A veces no tienes por qué pensar de esa manera, ¿no? Lo que me dio éxito hace 10 años, a lo mejor 10 años después, no es el mismo caso. Puesto 21 de este histórico draft, los Steelers tomaron al tackle defensivo del Tecnológico de Texas, Gabe Rivera. Desafortunadamente, Gabe Rivera sufriría una terrible lesión que marginaría pues el resto, marcaría el final prácticamente de su carrera en la NFL con los Steelers, de enorme talento, enorme prospecto, pero con este accidente nunca se sabrá qué pudo realmente haber hecho. Fue tomado por el coach Knoll en base al modelo que originó a la cortina de acero al haber tomado a Joe Green como el ancla de una defensa en lugar de haber tomado a alguno de los otros prospectos, especialmente a uno que ahorita es a donde les voy a mencionar esa situación de que no debes de seleccionar por lo de antes, sino por lo del presente. San Diego, en este caso, después tendría otra selección, que es el caso de Gilbert, y el corner que tuvo también nivel de Pro Bowl, 3 primeras selecciones de los Chargers, y en qué tradujo, amigos, que siguen al equipo del Rayo, aunque ahora esté en Carson, y realmente no pudo. Ya Chargers era un buen equipo, 3 primeras selecciones y no pudieron ni siquiera llegar al supertazón con todo este flujo de talento. En cuanto a los Vaqueros de Dallas, tenían el lugar 23, tomaron a Jim Jeffcoat, dinero defensivo que duró muchísimos años y que fue parte de sus equipos campeones. Los Jets tomaron a Kenny O'Brien de la Universidad de California, Davis, puesto 24. Hay un detalle aquí, amigos. Dan Marino todavía estaba disponible, había caído por unos supuestos rumores de que había tenido alguna cuestión de problemas de drogadicción, cuestiones de usar cocaína. Y en este caso, los Jets de Nueva York tomaron el famoso pies de plomo a Kenny O'Brien en el puesto 24. Cincinnati tomó a Dave Remington, centro de Nebraska, en el puesto 25. Los Raiders tomaron en el puesto 26 a Don Mosbar, que sería su centro y bastante capaz por muchísimos años. Y luego llegamos a las 2 últimas selecciones, amigos, en la parte final de nuestro video, de recuperar y de los mejores momentos de este draft del 83. Miami, el equipo de Don Shula, toma a Dan Marino. ¿Había alguna duda de si pudo haber ido antes con los Aceleros de Pittsburgh? Marino era egresado, era jugador, ahí lo vemos en estas fotografías de las Panteras de Pittsburgh, y Chuck Noll lo pasó de manera increíble cuando obviamente ya era un factor de la era parte final o el inicio de la era post-Bradshaw. Tenía a Cliff Stout y tenía a Mark Malone. Dan Marino pudo ser el quarterback de los Steelers por 10, 15 años. Se imagina a Dan Marino con los Steelers lo que hubiera sucedido, pero desafortunadamente no sucedió de esa manera. Marino fue a Miami, relativamente rápido rompió todos los récords, llegó un Super Bowl. Sabemos que al final no ganó, pero todos reconocemos a Marino como un Hall of Famer y uno de los mejores quarterbacks de toda la historia. Así que por un comentario que se mencionó por aquí, por allá, jamás comprobado, Marino cayó hasta el puesto 27 del draft,
pero todos sabemos que su estatus era básicamente de haber sido muy probablemente el segundo quarterback tomado de este draft, solamente atrás de John Elway. Y cerramos con la puesto 28, los Pieles Rojas de Washington, sí, así se llamaban, los Pieles Rojas de Washington, tomaron al corner de una universidad pequeña, Texas A&M Kingsville, Darrell Green, el gran esquinero que duró como 400 años jugando y que obviamente se convertiría en un auténtico, una auténtica leyenda verdaderamente de la secundaria de los Pieles Rojas, que ganaría múltiples supertazones. Así que ahí está, amigos, parte de lo que es este panorama y lo que tiene de impacto un draft en algunos equipos para bien, en otros para mal. No sé si ahora percibo lo mismo en estos drafts de si pueden marcar esa diferencia, pero en aquel momento sí hablamos de todo lo que pudo haber sido. A final de cuentas, Elway cambió el destino total y absoluto de la franquicia de los Broncos de Denver, llegando a 5 Super Bowls, ganando 2. Dickerson se convirtió en uno de los mejores corredores de todos los tiempos. Decíamos de Chicago, 2 jugadores que tuvieron impacto de campeonato. Bruce Matthews fue una leyenda con los Oilers durante toda su carrera. Kelly, 4 Super Bowls con los Bills de manera consecutiva. El caso de la conexión Pittsburgh, Miami, Marino, realmente es algo que siempre salta de esta situación. Y obviamente Green, que se convirtió en un jugador fundamental para los Pieles Rojas del coach Dan Reeves. Y obviamente Kenny O'Brien, buen jugador, con momentos realmente de mucho talento, sobre todo cuando jugaba contra Dan Marino, pero pues ni cerca de realmente ser o Joe Namath o algo que pudiera los Jets, a pesar de que los Jets tenían un buen equipo en esa mediados de los 80s, no pudieron dar ese siguiente pasito. Entonces, por eso es la importancia de este sistema que tiene Estados Unidos en cuanto a su draft, los mejores prospectos colegiales, los peores equipos inician con la elección desde la parte superior, por supuesto, más abajo quedas en la temporada, más oportunidades tienes, obviamente, de tomar a estos jugadores talentosos, y en este caso, en este draft de este próximo jueves 29 del 2021, de este draft de la NFL, Lawrence parece que va a ser la primera selección para los Jaguares de Jacksonville. Estamos hablando de Trevor Lawrence, el quarterback de la Universidad de Clemson, a menos que viniera pues una curva tremenda. Así que bueno, queríamos recordar, amigos, aquí en Deportes, este draft histórico, tal vez el mejor de todos los tiempos. Déjenos sus comentarios, es muy importante. ¿Usted qué draft es el que más se le hace que tuvo un impacto? Déjenos sus comentarios en YouTube o en la página o en Facebook, en donde nos esté siguiendo. Y obviamente reiterarle, suscríbase en YouTube, apriétele a la campanita, síganos en Facebook, síganos en Twitter, también en Instagram, todo como Deportes, así nos encuentra. Así que, por supuesto, esperamos contar también con usted en deportes.com, en nuestra página, con las notas más relevantes del día para todos ustedes. Draft histórico, el de 1983. Gracias, pásenla muy bien. Hasta la próxima.